Alemania siempre tiene grandes jugadores, pero pocos son los futbolistas que han marcado una época por su calidad, carisma y liderazgo. Beckenbauer, Lothar Matthäus y Michael Ballack son los jugadores germanos más grandes de la historia. Cuando las cosas iban mal, se echaban el equipo encima, y los tres eran el eje central de Alemania. Sin embargo, los dos primeros lo ganaron todo, pero Ballack no. Jamás tocó el cielo, perdió 2 finales de Champions, y con su país nunca consiguió ganar nada. Michael parecía estar maldito y pasó a la historia por ser una leyenda a la sombra. Relájate, porque hoy conocerás la triste historia de Michael Ballack, el eterno segundón. Под Балака, да, разыграно, удар, сильный гол. Да, но это уровень сумасшедший, конечно, запредельный. Михаил Балак забивает, и немецкие трибуны ликуют вокруг нас, взлетают в воздух. Michael Ballack nació en la ciudad alemana de Görlitz un 26 de septiembre de 1976. Sus padres eran muy disciplinados, y al ver que su hijo destacaba en el equipo de la escuela, le obligaron a fichar por las inferiores del Chemnitzer a la edad de 7 años. El joven Michael se crió fuera de su hogar, pero rápidamente demostraría de lo que estaba hecho. Su polivalencia y capacidad para jugar con las 2 piernas le hicieron especial, y esto hizo que tras finalizar su etapa como juvenil, en verano del 95, le hicieran su primer contrato como profesional. Con el Chemnitzer de la segunda división alemana, dio sus primeros pasos como profesional, y demostró que pese a su juventud, tenía mucha personalidad. Allí estuvo 2 temporadas, hasta que en junio del 97, un ojeador del Kaiserslautern de la primera división alemana decidió ficharlo. Cumpliendo con el sueño de sus padres, Ballack debutaba en la Bundesliga, y qué mejor forma que hacerlo que conquistando el título liguero, destronando al Bayern de Múnich. Ballack no se lo podía creer, a la edad de 21 años ya había ganado la liga, y lo mejor era que siempre jugaba. Su fuerza y calidad técnica le convirtieron en indiscutible para Otto Rehhagel. Allí se ganaría el apodo del Kaiser, y se corrió la voz por toda Alemania que el Kaiserslautern tenía una perla, y esto hizo que en verano del 99 el Bayer Leverkusen desembolsara 4 millones de euros para hacerse con él. De esta forma, y con 22 años, llegaba a uno de los mejores clubes del país, y rápidamente se convirtió en el muro de contención del equipo. Físicamente era una bestia, y sus tiros de fuera del área conquistaron a la afición. Pero pese a su buen juego en su primera temporada con el Leverkusen, la maldición del Kaiser comenzaría, donde en la última jornada de la Bundesliga se anotó un gol en propia puerta para poner el 2-0 en contra, resultado con el que perderían el título liguero. Tras esa accidentada primera temporada, Erich Ribbeck convocaría a Michael para disputar su primer torneo importante con la selección alemana, la Eurocopa de Bélgica en los Países Bajos. Michael cumplía su sueño, representaba a su país, pero la ilusión no fue suficiente. Los germanos cayeron en un grupo complicado, donde tras caer derrotados ante Inglaterra y Portugal, se irían a casa a primeras de cambio. Tras la eliminación europea, iniciaría su segunda temporada con el Leverkusen, y pese a no conquistar ningún título, el Kaiser anotó la firulera de 10 goles para clasificar a los suyos para disputar la Champions. La del 2001-2002 sería su tercera y última temporada en Bayer Arena, y pese a ser la mejor, también sería la más trágica. El Kaiser anotó 23 goles y se convirtió en el mejor jugador de la Bundesliga. Pese a eso, volverían a perder la liga en las últimas jornadas en favor del Borussia Dortmund. Pero lo peor no sería eso, sino que también perdería la final de la Copa frente al Schalke 04. Pero la mala suerte de esa temporada no pararía ahí, ya que por si fuera poco, tras una temporada increíble en Champions, también perdería la final por la mínima frente al Real Madrid de los Galácticos. Ese gol de Zidane fue la estocada final para Ballack, y es que ese año perdió los 3 títulos y comenzó a darse cuenta de que estaba maldito. Tras esa temporada para olvidar, grandes clubes como el Madrid o el Manchester United quisieron ficharlo, pero Ballack no quería salir de su país, así que decidió fichar por el Bayern de Múnich a cambio de 7 millones de euros. Ya con su fichaje confirmado, el Kaiser se uniría a la Mannschaft para disputar su primer mundial, el de Corea y Japón. Llegaban con una selección increíble, y Ballack fue decisivo con 2 goles, el primero en cuartos frente a Estados Unidos y el segundo en semifinales, frente a la anfitriona, Corea del Sur. Lamentablemente en ese mismo partido fue amonestado por cortar una contra, y esa tarjeta hizo que se perdiera la final frente a Brasil. Alemania llegaba con mucha ilusión a esa final, pero la canariña vencería por 2-0 con un doblete de Ronaldo. De esta forma y pese a no jugar en la final, la maldición de Ballack continuaba,
con su tercera final perdida en una misma temporada. Tras el subcampeonato mundialista, Ballack iniciaba su etapa con el Bayern, donde permaneció 4 temporadas. En Múnich lo usaron como mediocentro defensivo, ayudaba más a defender, pero eso no le impidió anotar otros 58 tantos. Con el Bayern tuvo su etapa más exitosa, donde conquistó 3 Bundesligas y 3 copas alemanas. Pero el Kaiser no tenía suficiente, quería conquistar un título internacional, pero en sus 4 años con el Bayern no tuvo la oportunidad. De hecho, y pese a ser uno de los mejores centrocampistas del momento, el club y la afición no estaban contentos con él. Decían que en Champions no respondía bien, que no lo daba todo, y en cierta forma decían que en Europa no era el líder que el equipo necesitaba. Ballack se enzarzó con el club, y esto hizo que en verano del 2006, y tras finalizar su contrato con el club, decidiera marcharse gratis al Chelsea. Antes de iniciar su nueva etapa en Inglaterra, y ya con 29 años, Michael disputaría su segundo mundial, y lo hacía como anfitrión. Allí llegaban con un gran equipo, y todo el país estaba con muchas ganas de hacerse con la copa, pero esta vez tampoco tendría suerte, ya que tras perderse algún partido por lesión, la Mannschaft caería en semifinales por 2-0 frente al Italia de Del Piero. Y lo peor no era eso, sino que en aquel momento, Ballack no sabía nada, pero acababa de jugar su último mundial con Alemania. Tras esa eliminación mundialista, el Kaiser debutaría con los Blues, pero para variar, en su primera temporada tendría mala suerte. En un partido contra el Newcastle se lesionó de gravedad el tobillo y permaneció fuera de los terrenos de juego durante 6 meses. El Kaiser regresaría en la siguiente temporada y poco a poco fue recuperando su mejor nivel. Ese año conquistó la FA Cup y las sensaciones fueron muy buenas, pero a nivel europeo volvería a vivir un nuevo episodio catastrófico. El Chelsea se plantaba en su primera final de la Champions y lo hacía frente a otro equipo inglés, el Manchester de Ferguson y Cristiano. Allí jugó todo el partido, pero en la tanda de penaltis ocurrió lo más inesperado, un resbalón de John Terry que terminaría con el sueño blue. Tras perder su segunda final de Champions, disputaría su última competición con Alemania, la Eurocopa de Austria y Suiza. En ese torneo lideró a los suyos como capitán, pero la maldición volvería a atacar a Ballack. Allí hizo una Eurocopa increíble. Anotó un golazo frente a Austria y otro tanto en cuartos ante Portugal. El capitán Ballack llevó a los suyos hasta la final, pero el fútbol volvería a castigar cruelmente a Michael, ya que perdería la final ante España con un solitario gol de Fernando Torres. Tras esa nueva decepción con Alemania, el Kaiser disputaría su tercera temporada en Stamford Bridge, pero esa no fue muy buena. Ya tenía 33 años y no tuvo mucho protagonismo en el equipo. Pese a eso, logró conquistar su segunda FA Cup. La 2009-2010 sería su última temporada con el Chelsea, y para sorpresa de todos, sería la mejor a nivel de títulos. Ese año conquistó su primera Premier League, y 8 días después, su tercera FA Cup en un partido frente al Portsmouth, aunque Ballack no recordará ese partido por el título, sino por la entrada de un joven Prince Boateng que le destrozaba el tobillo. Pero las malas noticias no terminaron ahí, ya que a causa de esa lesión, Michael se perdería el Mundial de Sudáfrica y ya jamás volvería a jugar con su país. Ya en septiembre del 2010, y tras 4 temporadas con el Chelsea, Ballack regresaría a la que fue su casa, el Bayer Leverkusen. Allí permanecería 2 temporadas más, en las que jugó muy poco. Ya en mayo del 2012, Ballack se retiraría del fútbol en un partido frente al Kaiserslautern, club en el que también jugó. Está claro que tachar a Ballack de fracasado sería un error. De hecho, para muchos es uno de los mejores jugadores de la historia, pero el alemán tuvo muy mala suerte. Pudo ser mucho más grande de lo que fue, pero su mala fortuna no se lo permitió. Y es que Ballack es el claro ejemplo de que al subcampeón no lo recuerda nadie.